Genial. Bueno, y continuamos hablando de digitalización educativa. Fijaos, yo creo que esta semana y la semana que viene van a ser muy importantes. No solamente por el congreso que tenemos aquí, os voy a decir lo que me han puesto aquí en el monitor. Me acaban de poner el título del congreso, para que no se me olvide nunca más, Congreso de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. Os decía que esta semana y la próxima, para mí creo que van a ser muy importantes en el referente de educación. Iremos desvelando el porqué, pero ahora que estamos hablando precisamente y con el vídeo que hemos visto, ¿no?, de este aspecto de educación digital, el próximo día 19, fijaos, es un día muy importante, no solamente porque todo lo que sabemos, Día del Padre, etcétera, porque es San José y yo me llamo José, ¿no?, sino porque la UNESCO ha calificado el día como el Día Internacional del Aprendizaje Digital. Es la primera vez que se celebra. ¿Por qué? Porque la propia UNESCO es consciente de la importancia que tiene todo el proceso de digitalización educativa y de las oportunidades que precisamente la tecnología puede aportar a todas las personas del globo, a todas las personas del planeta, para su desarrollo profesional en un futuro, para preparar a nuestros estudiantes, para preparar a nuestro alumnado en aquellas competencias que de verdad necesitan. Fijaos, y os voy a leer simplemente una síntesis, 2 líneas que aparecen precisamente en la página de la UNESCO, donde anuncia el primer Día Internacional de Aprendizaje Digital, este 19 de marzo. Dice, las tecnologías digitales deben utilizarse para apoyar el desarrollo holístico del individuo y dar forma al desarrollo inclusivo y sostenible de nuestras sociedades. Una frase que para mí resume de una forma totalmente muy interesante lo que realmente significa esa tecnología educativa. Y para continuar hablando sobre tecnología educativa y cómo influyen a todos los niveles, me voy a permitir el gusto de presentar a nuestro próximo ponente. Nuestro próximo ponente, que es presidente de la Asociación Educación Abierta y que además es miembro de múltiples colectivos. Os voy a nombrar simplemente algunos, ¿no?, de su dilatado currículum. Él es miembro del Departamento de Innovación Educativa de la Universidad Camilo José Cela, del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía, del Grupo de Investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social de la Universidad de Granada, del Grupo de Docentes Aula Bloc, del colectivo DIME, Docentes para la Inclusión y la Mejora Educativa, miembro de la Asociación Espacios de Educación Superior. Con su charla titulada Educar con y en tecnología, un imperativo de nuestro tiempo, quiero dar la bienvenida y que me ayudéis a darle la bienvenida a Carlos Magro. Por favor, Carlos. Un placer. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? A ver si me ponen consejero a mí el tiempo para poder... Bueno, voy a insistir... va a ser una charla sencilla, espero en mensajes, un poco cargada de diapositivas. Este es todo el color que vais a ver, todo lo demás va a ser en blanco y negro, pero con 4 o 5 mensajes sencillos que van a insistir un poco en la idea que tanto consejero como Julio Albarat trataban de transmitir. He subrayado en amarillo lo del con y en. Me parece mucho más importante el en que el con, pero va muy unido, ¿no? Porque bien sabéis que no se puede educar en algo si no lo estamos utilizando. Y me he permitido traer esta cita de mi amiga Tiscar, que estará un poco más tarde, que está ahí sentada y que luego va también a hablar, porque creo que resume muy bien, prácticamente podríamos terminar aquí, ¿no? Resume muy bien el mensaje que quería transmitir y que creo que es muy importante que todas y todas tengamos claro. No es porque esté de moda, no es porque sea muy eficiente. La tecnología es importante porque forma parte de nuestras vidas. Lo ha formado siempre, pero estas tecnologías con las que estamos viviendo, como vamos a ver, definen nuestras vidas. Como dice Tiscar, la tecnología ensancha, ¿no? Nos da oportunidades, pero al mismo tiempo nos genera complejidades con las que estamos viviendo. Por otro lado, hace años, no siempre, pero hace años que decidimos que educábamos, que la escuela está para educar para la vida, y que esa es su misión fundamental. Y la vida que tenemos, nos puede gustar más o menos, una vida totalmente atravesada por tecnología. Por tanto, en términos de educación, en términos de escuela, ignorar, ¿no?, como dice Tiscar, la tecnología no es una opción.
tampoco lo es cogerla, adoptarla sin ningún tipo de espíritu crítico. Creo que esta cita de Tisca resume muy bien el mensaje y me permite, a partir de aquí, desarrollar. Una primera idea evidente, o no sé si tan evidente, no son herramientas. La tecnología no son dispositivos móviles, no son tablets, no son calculadoras. La tecnología que tenemos en estos momentos no son solo herramientas. La tecnología, ya lo decía alguien que estaba hablando de la televisión, de la televisión, no de las tecnologías digitales actuales, de alguna manera crean un nuevo mundo. Y lo estamos viendo desde hace más de 20 años, cómo nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, se ha ido transformando. Gente que está pensando en el impacto de la tecnología en nuestras vidas, pues dice que son fuerzas, Floridi, que es un italiano, un filósofo italiano trabajando sobre el impacto de la tecnología, pues insiste en que son fuerzas casi ambientales, antropológicas, sociales e interpretativas. Es decir, nos está cambiando la manera que tenemos no solo de relacionarnos, sino también la manera que tenemos de interpretar, de entender, de comprender el mundo. Y por tanto, es muy importante que entendamos que no son cacharros que cogemos y que metemos en el bolsillo, sino que de alguna manera es el entorno en el que estamos viviendo y que nos modifican a nosotros en primer lugar, por supuesto también a nuestros hijos, la manera que tenemos de relacionarnos y sobre todo la manera que tenemos de interpretar el mundo. Por tanto, no es posible, insisto, nos guste más o menos, no es posible pensar una vida sin tecnología y, insisto, no es posible pensarla no solo por todo lo que nos dan en tanto que herramientas más o menos eficientes, sino sobre todo, y esto es muy importante y no sabemos casi nada todavía, por cómo está condicionando nuestras propias subjetividades individuales y colectivas, cómo nos está afectando, no digo en el cerebro, no estoy pensando en eso, estoy pensando cómo nos está afectando en nuestra manera de interpretarnos como sujetos, como personas, insisto, tanto individualmente como en sociedad y colectivamente. Esta es una primera idea, por tanto, estamos en un entorno digital y esto cambia totalmente la manera que tenemos que tratar esta digitalización, estas tecnologías. Segunda idea importante, con la tecnología, no solo con estas y no solo en la escuela, siempre hemos tenido una especie de relación de amor-odio. Lo que famoso por su novela El nombre de la rosa, pero un lingüista como Umberto Eco llamó los apocalípticos y los integrados. En los años 60 él no estaba hablando de las tecnologías que tenemos ahora, él estaba hablando de la cultura de masas. Él hablaba de los cómics, de la música pop, de este tipo de cosas, ¿no? Y en ese momento, en los años 60, él dijo, hay dos tipos de manera de enfrentar esto, dos tipos de personas. Aquellos que entienden que vamos de mal en peor, que estamos en una especie de caída de la humanidad hacia el infierno, una decadencia absoluta, serían los apocalípticos, y aquellos otros, ¿no?, un poco más optimistas, que ven, ¿no?, la cultura de masas como una oportunidad de democratización, de participación de todos en la cultura, decía él en aquel momento. Bueno, esta idea de ver las cosas tan en blanco y negro, de ser apocalíptico o ser un integrado o un motivado, ¿no?, como podríamos decir, a lo mejor probablemente a las que estamos hoy aquí, resuena perfectamente con los debates que estamos teniendo desde finales de los años 90 con la irrupción de Internet, que es lo que ahora nos ha llevado a la digitalización. Es decir, nosotros, no hablo solamente de escuela, seguimos interpretando en grandes rasgos la cosa, o bien nos colocamos en el lado de los utópicos de la tecnología, o nos colocamos en el lado de los luditas. Esto está muy estudiado, muy investigado, y hay gente que está hablando de que hay una especie siempre de ciclo, como de Sísifo, ¿no?, este mito del hombre que tiene que subir la piedra, se le vuelve a caer y vuelve a subirla, se le vuelve a caer. Estamos siempre dando vueltas a lo mismo. Este es un mito que, si os lo explico, vemos que está aquí directamente. Siempre que aparece una nueva tecnología, aparece una primera fase como de susto, de pánico, depende cómo lo queramos llamar. A esa segunda fase viene una en la que normalmente desde las entidades que tienen responsabilidades, podríamos decir la política, se trata de o lo uso porque me interesa generar más pánico, o al revés, lo uso porque me interesa al revés colocarme en el lado de los integrados, pero el caso es que en esta segunda fase lo que decimos es que investiguen, ¿no?, que vengan los científicos a decirnos si esto es bueno o es malo. La realidad es que la ciencia no es capaz, porque no le da tiempo, es muy lento los procesos y cada vez son más complejos, no le da tiempo
tiempo a tener evidencias y el resultado final es que no somos capaces desde ningún lado de tomar decisiones sobre si esa tecnología en concreto es buena o es mala. ¿Qué pasa? Que llega una nueva tecnología, se nos olvida los problemas de la anterior, ¿no? Y ahora podríamos decir la IA, y ya nos metemos en el pánico de la nueva tecnología. Esto es un ciclo que, como veis, nos ha pasado a todos ya los que estamos aquí con algo más de 30 años, con varias tecnologías que han ido viniendo. Es decir, la ciencia, no podemos tampoco reclamarle a los científicos que nos digan si esto es bueno o es malo, si usar el móvil nos está haciendo más tontos o nos hace leer peor, porque no tenemos capacidad, ¿no?, para hacerlo en un suficiente ritmo. Tenemos que pensar las cosas desde otras perspectivas, ¿no? No solo esa, que también es necesaria, sino también desde otra perspectiva. Tercera idea, lo ha dicho Julio, lo ha dicho el consejero de alguna manera, y lo estamos viviendo todos nosotros desde al menos la vuelta del verano, ¿no? Una especie de pandemia de prohibiciones. En los últimos tiempos, ¿no? Y esto no es nacional, no solo nos pasa a nosotros, está atravesando todos los países del mundo una especie de ola de prohibiciones y un cuestionamiento en el fondo profundo de la tecnología como paquete completo y, por tanto, también de la digitalización de la escuela. Esto no es banal, porque es verdad, como decía Julio, que luego la realidad no es así, pero no es banal que en el discurso, ¿no?, que en el discurso social se instaure esta idea de las cosas, ¿no?, del pánico moral, que podríamos decir. Esta especie de pandemia, que digo yo, de prohibiciones, a mí me resuena muchísimo con unas pandemia mucho más soterrada, que no sé si estáis detectando, pero que tiene que ver también con lo que algunos llaman una especie de moda reaccionaria en educación. No tiene nada que ver con la tecnología, pero la tecnología es un elemento más que a algunos les permite reclamar, ¿no?, la vuelta a una especie de pasado idílico, por supuesto sin tecnología, pero también sin muchos de los avances en derechos educativos y en metodologías que hemos hecho en los últimos varias décadas, ¿no?, de historia, y que desde luego vosotros y vosotras estoy seguro que hacéis. Esta especie de vuelta a esa escuela del esfuerzo y del mérito, esto resuena para mí muchísimo con esta otra ola, de hecho se retroalimenta esta otra ola que tiene que ver con las prohibiciones. Es evidente que no vamos a resolver los problemas, que son muchos, que tenemos en las escuelas, que son problemas no solo educativos, sino socioeducativos, porque gran parte de las dificultades que nos encontramos en las aulas tienen que ver con los contextos sociales de vida de nuestros estudiantes, y es evidente que no lo vamos a resolver con más tecnología o solo con más tecnología. Esto es la postura que podríamos llamar, que algunos llaman del solucionismo, ¿no? La tecnología viene a solucionarme mis problemas educativos. Esto sería absolutamente iluso, ¿no? Y es también iluso pensar que sacando los móviles, que haciendo esta especie de prohibición de los móviles de las aulas, como se dice cuando se argumenta, vamos a mejorar los resultados académicos, vamos a disminuir la repetición, vamos a disminuir la tasa de abandono temprano, vamos a eliminar la segregación escolar, o vamos a acabar, ¿no?, con esta especie de desafección, ¿no?, que muchos estudiantes sienten hacia lo educativo. Este es el tipo de argumentos que estamos utilizando para esta especie de pandemia de prohibiciones que estoy tratando de explicar, que no solo afecta a los dispositivos móviles, sino que en el fondo es un cuestionamiento completo de la tecnología, y esto es una postura absolutamente ilusa, como demuestran, por cierto, decía, no tenemos suficiente investigación, pero hay mucha investigación, y ha sido inmediato que en países como Italia, como en Suecia, como en Canadá, como en Australia, como en España, se hayan prohibido los móviles en las escuelas, para que hayan salido un montón de investigaciones que de alguna manera vienen a demostrarnos que no hay ningún tipo de causalidad, es decir, que prohibir no mejora los problemas que tenemos en educación. Ni siquiera hay correlación, no hay datos, no hay evidencias, dicho de otra manera, que sustenten ese tipo de discurso que está alrededor nuestro. Sin embargo, sí que hay datos que insisten, y lo sabemos desde hace años, que la eficacia o no de los dispositivos, los que sean, y de la incorporación de la tecnología en la escuela, depende muchísimo más del enfoque pedagógico que empleemos, depende muchísimo más del diseño, ¿no?, pedagógico que utilicemos, que es un poco, al fin y al cabo, lo que estaba diciendo Julio. Pero
de alguna manera, igual que hablaba antes de apocalípticos integrados, también en el mundo educativo estamos viviendo, y todos en los claustros tenemos y compañeros y compañeras que están un poco en los dos extremos, una especie de polarización sobre si la tecnología por sí es buena o es mala con la escuela. Y con esto, insisto, no vamos a solucionar las complejidades que nos trae la tecnología, ni tampoco vamos a ser capaces de aprovechar las oportunidades que nos da. Probablemente no se trata de incorporar tecnología, como bien sabéis, sin más, sino de hacer de la tecnología un objeto de investigación en las aulas, ya no digo fuera de las aulas, un objeto que hay que problematizar, que es lo que decía Julio Albarat, tenemos que decir, esto nos sirve para algo, esto en mi modelo metodológico, pedagógico, de centro, por eso los planes digitales, ¿me sirve para algo o no? Esto es lo que tenemos que hacer, no nos vale ni aceptarlo, como decía Tiscar, sin más, porque eso no nos va, ni tampoco negarlo sin más. De alguna manera tenemos que superar, y esto nos está costando mucho, llevamos más de 20 años con este tipo de tecnologías, superar por un lado aquellos, que a veces todos lo hemos sido en algún momento, los optimistas posibilistas, todo se puede hacer con tecnología, o aquellos que desde la ingenuidad piensan y dicen que se van a solucionar los problemas educativos incorporando tecnología, pero también tenemos que superar esto otro que algunos denominan pesimismo ilustrado, que es esta vuelta también a un pasado que, por cierto, nunca existió. Otra idea importante es que, ¿por qué insisto tanto en esto de la prohibición si en realidad, como vamos a ver y como sabéis, ya estaban regulados los dispositivos y por tanto, desde mi opinión, no era un problema para casi ninguno de nosotros, no era un problema en la escuela, se ha creado un problema falso. Sin embargo, la medida sí tiene consecuencias. Es una medida, por un lado, ineficaz, porque ya sabemos que no hay investigación que vincule de ninguna manera que prohibiendo los móviles, que por cierto ya estaban prohibidos, vayan a mejorar los problemas que tenemos en las aulas, pero es que éticamente yo creo que es cuestionable y a largo plazo o a medio plazo o incluso en el corto plazo creo que es una medida que puede ser perjudicial. Primero, como hemos dicho, es una polémica falsa. Ya estaba regulado, evidentemente que tenéis problemas puntuales y que puede haberlos y siempre los habrá con los dispositivos y con otras cosas en las aulas, pero no es la prohibición lo que estábamos reclamando. Esto es una prohibición construida, insisto, desde esta idea de pánico moral. El pánico moral nos lleva a hacer cosas que no son las que nos permiten encarar los problemas, porque el pánico moral y la prohibición lo que nos hace es desviar la atención, por un lado, de los problemas reales. Nos hace pensar que tomando la decisión de prohibir los dispositivos ya estamos resolviendo los problemas. Y los problemas reales de la escuela ya sabemos que tienen que ver con unos recursos que siempre son escasos. Ya sabemos que tienen que ver con una estructura que, aunque la estamos mejorando del propio sistema educativo, sigue siendo rígida y sigue provocando que no estemos cumpliendo realmente con el derecho al aprendizaje de todas y todas, porque se nos siguen quedando en el camino demasiados. Y eso tiene que ver con la propia estructura del sistema que no somos capaces de resolver. Por tanto, si prohibir, que creo que es el peligro, lo que nos lleva es a pensar que ya hemos solucionado todos los problemas que teníamos, sí que en el medio y en el corto plazo puede ser peligroso, porque nos lleva a una situación, desde luego social, y espero que no pase en la escuela, pero de no responsabilidad. Es decir, como ya hemos prohibido, no tengo responsabilidad. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esto nos lleva automáticamente a no dejar de hacer lo que realmente tenemos que hacer. Entre otras cosas, por eso decía yo que es tan importante, educar en tecnología, que se tiene que hacer con tecnología, pero lo que realmente es importante, urgente, como ponía en el título, en estos momentos, aunque llevamos 20 años diciéndolo, es educar en tecnología. Y es éticamente cuestionable, porque al menos yo, no sé vosotros, estoy cansado de escuchar que nuestros jóvenes son cretinos digitales, son personas adictas, como si fuesen, Estoy cansado de generar desconfianza. Imaginaros que tenéis 14, 15, 16 años y estáis constantemente escuchando desde los adultos mensajes que cuestionan, cómo sois, cómo os comportáis, cómo os relacionáis, cuál es vuestra inteligencia. Yo creo que si algo tenemos que hacer, desde luego los adultos que tenemos responsabilidades en educación, es tener confianza en ellos, porque nos lo demuestran constantemente. Por tanto, éticamente, meter este virus de la desconfianza me parece que no es lo que corresponde. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que tenemos todos parte de esta responsabilidad. Esta es otra idea que quería compartir, son sencillas, como veis, responsabilidad compartida. Comprender, porque esto
está mucho más fuera que dentro de las aulas, la oposición, pero es que nos está repercutiendo al final, porque todos somos parte de... O sea, las aulas no están separadas. Y esta oposición social a la digitalización, porque ya no es a los dispositivos, en el fondo cuestionamos todo el proceso de digitalización y de incorporación de la tecnología, tiene que ver con cosas que probablemente hayamos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal? Pues hemos hecho mal porque hemos dicho cosas que luego no hemos hecho. Hemos prometido demasiado que íbamos a transformar la educación con la tecnología y esto no ha sucedido porque no se transforma y no se mejora la educación solo desde la tecnología. Insisto, los problemas son sociales y educativos y tienen que ver con otras cosas y no solo con tecnología. Luego esa promesa ha llevado a un cansancio. ¿Qué no hemos hecho? A pesar de que llevamos 20 años con la competencia encima de la mesa, pues no hemos desarrollado todavía la competencia digital y siguen saliendo estudiantes y generaciones incompetentes, igual que nosotros como adultos somos todavía muy incompetentes en tecnología digital. Hemos hecho cosas también que a lo mejor no teníamos que hacer. Nos hemos dejado llevar por las modas, nos hemos dejado llevar, y esto hay que reconocerlo, por la dotación sin sentido de tecnología. Probablemente no esté pasando ahora porque hemos aprendido, pero todos hemos vivido años en los que la tecnología llegaba y no sabíamos para qué servía. Y esto es un error, porque esto al final pasa factura. Yo creo que es parte de lo que nos ha pasado, ¿no? Y también hemos ignorado otras cosas. Hemos ignorado muchas veces los fines realmente educativos, hemos ignorado la pedagogía cuando estábamos hablando de tecnología, hemos olvidado los miedos y las resistencias que todos, incluidos los docentes, tenemos a las novedades. Y yo creo que hemos olvidado mucho a los docentes y podría haber añadido también al propio alumnado. De alguna manera, en este debate que os estaba planteando, tenemos que volver, yo insisto mucho en esta idea, socialmente las cosas están muy polarizadas, también educativamente, tenemos que calmar siempre los debates, tenemos que hacerlo con pausa, creo que este tipo de congreso nos ayuda a eso. Necesitamos pensar bien, y esto es una cosa que se hace a distintos niveles, lo tiene que hacer el consejero, pero lo tenéis que hacer vosotros en vuestras aulas y en vuestros claustros y en vuestros centros. ¿Qué es una buena educación? Esto no es una pregunta que viene dada. No tenemos la respuesta clara a qué es una buena educación. No tenemos una respuesta clara a qué es lo que es educativamente deseable, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Por tanto, tenemos que de alguna manera, para hablar de tecnología y digitalización, no perder de vista ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuáles son los fines reales de la educación? Y esto es importante que no lo perdamos de vista, sobre todo, como os decía, porque vivimos en un contexto de vida que está totalmente, nos guste más o menos, atravesado por la tecnología. Por tanto, tratar de enfrentar las dificultades, las complejidades, los miedos, controlándola y tratar de controlar esta especie de, efectivamente, de caballo desbocado, ¿no? Que puede ser la tecnología, que además va muy rápida, desde la prohibición o desde la desatención, que muchas veces lo hemos hecho, solo en el ámbito de la escuela, solo puede ampliar una crisis de sentido de la escuela que lleva años larvándose, que no tiene que ver solo con la tecnología, que tiene que ver con por qué vamos a la escuela y cuál es el sentido de lo que hacemos ahí. Y esto es una discusión que no tenemos resuelta y que no vamos a resolver nunca, pero que tenemos que cuestionarnos constantemente. Otra idea importante, para que no pensemos que es que estamos siempre inventando la rueda, es que siempre ha habido tecnología en la escuela. Es que la escuela en sí misma es una manera de tecnología. Por supuesto la escritura, por supuesto los libros de texto son una tecnología y la disposición en la que organizamos la escuela también es una tecnología en el sentido antropológico y amplio del término. Luego siempre ha habido tecnología en la escuela. Y la historia de la educación está llena de tecnología. Y muchas veces lo que ha pasado, y con la historia de las tecnologías de la comunicación lo sabemos muy bien, es que cada vez que apareció una nueva tecnología, hemos prometido, ¿no?, mejoras a los docentes y a la sociedad que esa tecnología nos iba a traer. Y sabemos, porque la complejidad de la educación es muy alta, que esas promesas en muchos casos no se han cumplido. Esos futuros que se esperaba cuando llegó el cine, cuando llegó la radio, cuando llegó la televisión, ¿os acordáis de la televisión educativa? No se han terminado de cumplir porque no se pueden cumplir. Y esto, insisto, como todas otras cosas, tiene un coste. No es sencillo, evidentemente, igual que no es sencillo la relación que tenemos como personas con la tecnología, tampoco es sencillo la relación entre educación y tecnología. No es sencilla, no es directa, no basta con incorporar, no basta con que alguien nos diga que esto funciona. Necesitamos de alguna manera, y para eso
un plan digital de centro no es para ponerlo en un papel y olvidarnos, es para cuestionar, ¿no?, constantemente, cada vez que podamos, en equipos de docentes, de una manera reflexiva, lo que vamos a hacer con esas tecnologías en nuestro centro. Es también para que pensemos críticamente el tipo de recursos o de aplicaciones o de tecnología que estamos utilizando. Este es el camino que tenemos que seguir, que es un camino, evidentemente no es un camino directo, no hay una receta, y no es fácil, pero es el que tenemos que interpretar. Porque si no, lo que nos ocurre muchas veces es lo que nos ha pasado. Muchas de las tecnologías, entre comillas, educativas que han entrado en las aulas, tienen muy poco de educativa. Se basan en modelos cognitivos, se basan en modelos metodológicos o pedagógicos muy superados en las aulas desde hace décadas. Y sin embargo, insisten, ¿no? Son tecnologías que han entrado desde otros ámbitos y no están adaptadas, no son tecnologías realmente educativas. Y esto es un tema que sí que tenemos que abordar y en el que todos también tenemos responsabilidades. Luego, todo esto que os estoy contando también tiene que ver con esta reacción antitecnología que estamos viviendo. Y es tan importante esto de la digitalización y de la tecnología educativa que tenemos, y esto es un mensaje directo a las administraciones públicas, que tenemos una responsabilidad también importante para no dejarlo solo en manos de las empresas de tecnología educativa, que son grandes socios, sí, pero que también tenemos que ser capaces. Por eso INTEF trabaja mucho con recursos abiertos, por eso INTEF ha trabajado muchísimo con recursos de licencias abiertas, porque es evidente que tenemos que tomar también decisiones que tienen que ver luego con la protección de datos, pero no solo, para que no todo esté en el peso de empresas que no son empresas, aunque tengan departamentos de tecnología. Bueno, ser conscientes de este panorama que os estaba contando no nos debe llevar a ese extremo de pesimismo ilustrado que yo os decía, tampoco a este otro, ¿no?, de solucionismo, de optimismo. Nos debe hacer realistas y conscientes, pero no debemos perder, ¿no?, o no debemos perder de vista que en sí mismas, no solo porque condicionan nuestra vida, sino porque en sí mismas tienen un gran potencial transformador. Por tanto, tenemos que seguir pensando, y yo creo que cuando hablamos de digitalización de todo un sistema educativo como el de Castilla-La Mancha, se está pensando en eso, es porque la apuesta por las tecnologías educativas son una oportunidad, de nuevo, para una transformación positiva de la tecnología. Pero tenemos que hacerla siempre con estas dos claves, son dos conjunciones. Simplemente tenemos que saber que lo más importante en estos momentos es educar en tecnología educativa, porque como decía Julio, a pesar de que solo pasan el 20% efectivamente dentro de las aulas, todo el resto del tiempo se están utilizando y el único lugar en el que tenemos garantía de que podemos educar a todos y a todas es en la escuela. Por tanto, educar en tecnología educativa es absolutamente prioritario y tenemos que hacerlo porque si no, no sabríamos hacerlo con tecnología. Gran parte del ruido que nos acompaña desde el verano tiene que ver con este informe, un informe que no sé si habéis ojeado, pero por lo menos habréis escuchado, que publicó UNESCO en el verano pasado. Un informe que no decía que había que sacar la tecnología de las aulas, que no decía que eran malas las tecnologías, sino que ponía algunos puntos sobre las IES en el ámbito de la tecnología a nivel mundial. Primero decía: es evidente, lo sabemos, que la tecnología no ha transformado la educación como muchas veces ha prometido. Segundo, la tecnología está, pero no está igualmente distribuida en todos los sitios. Cuando UNESCO lo mira a nivel mundial, ve países enteros en los que no hay digitalización. Pero incluso si lo mirásemos en España, veríamos cómo hay comunidades autónomas que tienen grados de digitalización muy diferentes. Luego, no está en todos los sitios al mismo nivel. Es evidente que si gastamos todo el dinero en tecnología y no en otro tipo de recursos fundamentales, por ejemplo, docentes, vamos a hacer más las cosas que tenemos que hacer. Pero también es evidente, decía UNESCO, que es más que dudoso que podamos educar bien en este siglo XXI si no lo hacemos con tecnología. Todas estas cosas estaban en el informe. Y también decía esto que estaba diciendo hace un momento, que tiene que ver con la soberanía digital, tiene que ver con si queremos, educar en tecnología es un derecho casi diríamos fundamental, o de alguna manera como la educación en sí misma es la garantía de otros derechos de los ciudadanos. Y educar en tecnología es lo que nosotros llamamos competencia digital. Y esta es una idea fundamental para UNESCO que tenemos que hacer. Y segundo, ese mismo informe también hablaba de quién, ¿no?, de que nos cuestionemos quién son los dueños de las infraestructuras y de las tecnologías y si es necesario que tomemos las medidas que tenemos que tomar. Luego, la discusión, y esto lo sabemos, pero es importante reforzarlo, no es si tecnología sí o no.
que pensábamos todos que habíamos obviado ya, o superado ese cuestionamiento, pero ha vuelto otra vez de alguna manera, sino qué tecnología, para qué, con quién, qué tipo de tecnología y cómo queremos utilizarla. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos, son las preguntas que en el fondo hay que resolver. Decía, vivimos en un entorno digital y como personas y por tanto es importante educar en tecnología, pero es que además en el contexto de la escuela también es importante porque también es el ecosistema de enseñanza-aprendizaje. Es un ecosistema, por tanto, que no solo tienen que manejar los estudiantes con la competencia digital de los estudiantes, sino también, evidentemente, los docentes y también, como bien sabemos, las propias instituciones. Luego, es un contexto que tenemos que dominar como dominábamos la lectoescritura hace unas décadas. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista del aprendizaje? Porque nos ha cambiado radicalmente la manera que tenemos de enseñar, o la está cambiando, y de aprender. Porque el acceso a la información es distinta, porque hemos pasado de una escasez de información a una abundancia de información en la que consultan nuestros estudiantes, porque se difuminan fronteras importantes que existían, por ejemplo, entre lo que pasaba dentro y lo que pasaba fuera de la escuela, se difuminan, porque no podemos pensar que yo ya he hecho mi tarea aquí de 8 a 2:30 y todo lo que pasa fuera ya, bueno, pues que pase lo que pase. Todas estas fronteras se han cambiado y esto afecta no solo a las prácticas educativas, sino que también debería afectar a cómo nos organizamos en las escuelas o a cómo es el propio sistema educativo. Nos plantea problemas interesantes porque los estudiantes que siempre aprenden, claro, siempre hemos aprendido fuera, pero ahora muchísimo más que antes. Y por tanto, como centros de educación formal y obligatoria, tenemos que ser capaces de tener en cuenta también estas trayectorias que pasan fuera de nuestro centro y que son fundamentales. Y nos plantean problemas que tienen que ver con la personalización y nos plantean problemas que tienen que ver con esta especie de ubicuidad sobre el aprendizaje. En el fondo estamos en una especie de situación paradójica, porque las propias tecnologías que por un lado son una oportunidad para garantizar el derecho al aprendizaje y para cerrar brechas, sabemos que si no lo hacemos bien, e institucionalmente tenemos una responsabilidad importante, pueden y abren, de hecho, nuevas brechas, nuevas inequidades y nuevas desigualdades. Por tanto, estamos en esta situación paradójica que tenemos que abordar con claridad. Es evidente que la transformación que necesitamos en el sistema y en las aulas y en los centros educativos no se hace, lo he repetido varias veces, solo con tecnología, pero también es evidente, por muchas razones, entre otras por las que he dicho, porque vivimos rodeados de tecnología, que no podemos hacerlas ya sin tecnología. Y es evidente que hacer lo mismo de siempre, por eso decía, muchas de las aplicaciones que nos llegan hacen lo mismo de siempre, tienen la misma pedagogía de siempre, pero más eficaz, quizá más bonito o más rápido. Y esto no resuelve los problemas de desconexión, no resuelve los problemas de aprendizaje de un porcentaje alto de los estudiantes. Luego tenemos que empezar a pensar que necesitamos otro tipo, ¿no?, de aplicaciones seguramente, otro tipo de pedagogías digitales que nos permitan abordar estas dificultades que tenemos. Por tanto, olvidarnos de la promesa de que la tecnología o la digitalización sola va a resolver nuestros problemas. Lo sabéis los que estáis en el aula, pero a veces cuando estamos fuera se nos olvida, pero no olvidar tampoco que abre oportunidades fascinantes. Y esto pasa por un proceso complejo que tiene que ver con pensar lo que hacemos en las aulas, el tipo de pedagogía que utilizamos, no, como decimos muchas veces decimos, no, la tecnología no puede ser lo que marque nuestra pedagogía, tiene que ser lo que queremos, la pedagogía, lo que marque la tecnología, pero tampoco vale eso ya, porque está tan imbricado una cosa con la otra, está tan imbricado nuestra vida con la tecnología y nuestra escuela con la tecnología, que tenemos que ser capaces de pensar en cosas mucho más mezcladas, que es un poco lo que seguramente vais a ver en las próximas horas durante los talleres. Tenemos que hacer un esfuerzo importante no se trata de más cantidad de tecnología, sino de más calidad en la tecnología que utilicemos en las aulas. No se trata de tener un recurso ilimitado que nos llega porque tenemos fondos europeos, sino de un recurso bien utilizado. No se trata de utilizarla en todo, sino una utilización, como decía Julio Albaat, con un sentido que tiene que ser un sentido siempre educativo. Tenemos que recuperar siempre cuál es el propósito, planificar y cómo hacemos, ¿no?, que lo que pasa en el aula sea sostenible de alguna manera. Transformar la educación no pasa por tecnificar, como a veces lo hemos hecho, y esto es una parte de nuestro error, la escuela, ¿no?, sino por escolarizar la tecnología, o mejor,
por educar, que me gusta todavía un poquito más, educar la tecnología educativa, hacer realmente de la tecnología educativa algo que responda a las necesidades de los docentes y de la escuela. Si tenemos que recuperar lo educativo es fundamental. Lo educativo tiene que ver con fines, tiene que ver con propósitos, tiene que ver con objetivos, tiene con formas de hacer, pero tiene que ver también con estas otras cosas, con que cada vez que estamos en el aula no sabemos realmente lo que va a pasar. Y esto es lo educativo, para bien o para mal. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de incorporar en el ámbito de la tecnología. Termino con 3 ideas para terminar, 3 ideas. Primera, de la filósofa Marina Garcés. Dice Marina, educar es dar herramientas, no en el sentido de cacharros, sino herramientas cognitivas, fundamentalmente, para leer el mundo, ¿no? Para leer el mundo en el que estamos viviendo, para poder relacionarnos con nosotros, pero también para poder relacionarnos con nuestra herencia, porque recordar que la escuela tiene que ver también con el pasado y con la herencia. Luego, la idea fundamental es no perderla de vista. Si lo que necesitamos son herramientas que nos permitan comprender lo que nos está pasando, y eso pasa por comprender las tecnologías, es fundamental. Esas herramientas nos tienen que permitir, sobre todo tienen que permitir a aquellos que son más vulnerables o más desfavorecidos, comprender que el futuro no es inexorable. Muchas veces la escuela no manda ese mensaje, porque los que no tienen siguen sin tener. Son los que fracasan, son los que repiten, son los que abandonan temprano el sistema. Lo que tenemos que hacer, y esto no podemos perderlo de vista, es mandar ese mensaje, no el mensaje de que sois unos cretinos, o de que no prestáis atención, o de que no vais a llegar a nada, ¿no? Porque no sabéis ya concentraros, sino el mensaje de esperanza y posibilidad, pero para todos, ¿no? Porque algunos y algunas pues siempre lo tienen. Repensar las nuevas formas de relación entre la tecnología y la escuela y la educación es un desafío de los más interesantes que tenemos y por eso entiendo que también estéis aquí hoy. Pero también no solo es un desafío desde el punto de vista educativo, intelectual, sino que en estos momentos, y es como había titulado mi charla, es un imperativo de nuestro tiempo. Educar en tecnología es absolutamente fundamental. Si no damos, insisto, las herramientas de una comprensión crítica y reflexiva sobre qué significan estas tecnologías, estaremos lanzando al mundo personas que no son capaces, ¿no?, de comprender lo que puede hacer para bien o para mal esas tecnologías con sus vidas. Es mucho más importante desarrollar las capacidades de reflexión y crítica sobre la tecnología, abrir la caja negra de cómo funciona, por ejemplo, la inteligencia artificial, que darles herramientas más funcionales para utilizar esa tecnología, que también es importante. Luego, insisto muchísimo, si en algo tenemos que insistir, si en algo tenemos una responsabilidad que empieza a ser urgente, es en aquello que hace 20 años que nos acompaña y que, sin embargo, no nos hemos tomado socialmente en serio, que es el desarrollo de la competencia digital, que, insisto, no es una competencia funcional, no es una competencia que solo me tiene que dar herramientas para manejar bien los dispositivos, es una herramienta que tiene que ver con la capacidad de formar ciudadanos que sepan, ¿no?, lo que está pasando con su vida, con sus datos, con sus relaciones, los riesgos, pero también todas las potencialidades, las oportunidades y las posibilidades que un buen uso de la tecnología me puede permitir. Me quedan 3 segundos, aquí termino. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis el resto de la mañana y la tarde.